Chef Lorena, buenos días. Buenos ¿Cómo días, estás? Quique. Bien, gracias. ¡Feliz viernes! Feliz bien, igual, ya. Ya empieza el fin de semana botanero, ¿no? Sí, señor, lo que nos gusta. Claro. Así es, porque después de los tamales sigue la botana, ¿no? Como siempre. Está muy bien, pero unos tamales, una botana, mira, estoy yo pensando en tamales. Una botana muy particular, no me imaginaba que podíamos hacer una con surimi. Así es, Gaby. Así es. El surimi ahorita más adelante les voy a explicar de qué está hecho básicamente. Y pues es algo muy práctico, muy fácil de hacer y aparte muy rico. Bueno, pues vamos a ver los ingredientes para ver qué tanta razón tiene la chef, si son sencillos los ingredientes, si los podemos conseguir en cualquier lado. Vamos a verlos. Y bueno, para realizar estos rollitos fritos de surimi, pues sí tiene razón la chef, fíjate, porque vamos a requerir 10 tortillas de harina que se consiguen en todas partes. Muy bien, 500 gramos de queso crema, muy sencillos de conseguir. Claro. 20 barras de surimi, también sencillos de conseguir. Oye, un chipotle picado con un poco de su adobo. Aceite para freír. Salsa de soya. Y 4 limones. el Oye, jugo. muy bien. Muy fácil. La verdad tienes toda la razón, chef. Tenemos toda la Nos energía. encanta, nos encantan estas botanas deliciosas, prácticas y yo creo que divertidas de hacer, ¿verdad, Enrique? Sí, Creo que nos vamos claro a que divertir hoy un sí. poquito. Pero Cuéntanos. nos vamos a divertir más comiéndolo. Eso, seguro que sí. Ok, bueno, vámonos entonces. Gaby, contigo, siempre me gusta empezar contigo, Muy las damas bien. primero. ¿Qué hago? Para acompañar nuestros rollitos fritos vamos a utilizar salsa de soya con un poco de jugo de limón. Esto lo pueden, hay que diluir la salsa de soya porque es un poquito intensa, pero lo podemos también hervir con tantito chile si nos gusta el picante. Ajá. ¿Se acuerdan que hace tiempo lo hicimos? Pues así. Vamos exprimiendo los jugos y mezclándolo con la soya. Ahora tú, Quique. Perfecto, chef. Como sé que amas la licuadora, Sí. nos vamos a ir con el queso crema, el chipotle y un poco de leche. La leche no está en los ingredientes, nada más es esa opción porque quiero que me quede una mezcla espesa, no líquida, porque Ok. los vamos a freír, entonces no queremos que se nos vaya a hacer un batidero Claro. ahí. Pues voy poniendo todo. Todo, por aquí. favor, Quique, sí. Muy bien. Exacto, lo El ponemos. queso crema. El queso crema, el chipotle. Allí en casita, si de repente no les gusta el chile, bueno, digo, también es raro que el mexicano Todo. Ah, no es raro. No. Algunas personas como yo todavía no estamos tan expertos con el chile, entonces ya poquito. Exacto. Y este también, ¿verdad? exacto. Que ya es el surimi. Ah, ese no, Quique. Ese no. Ese ya es el que hiciste Ya le iba a ayer, dar yo en Quique. la Si torre, no, la ¿qué receta. Quique? Jugo de los 3 limones, ¿verdad? Así es. Todo el jugo, Gaby. Y de aquel lado, ese para adentro. Este es todo. Para adentro, exacto, sí, todo. Ok, mientras les explico rápidamente. El surimi está hecho básicamente de bacalao. Lo encontramos en estas franjitas, así. Nos los venden congelado o al tiempo. Y se puede consumir así, al natural en ensaladas, o lo podemos utilizar a caliente, como en este caso lo vamos a Oye, hacer. ¿hasta cuánto? Vamos a Ya le dejo de... Ah, eso hay que ponerle con el motor. Ah. Ay, Quique. Es que luego como no sirve. Ok, Le quiero chef. las aspas. Vaya para la licuadora. Está hecho básicamente, bueno, lo conocen también inclusive como la salchicha de mar. Yo ¿no? pensaba que era de cangrejo y no. No, se cree eso, pero no. Es de músculo de bacalao y pues de pescados, de lo más económico que encontramos dentro de nuestros alimentos marinos. Muy bien. Ok, muy bien, Quique. Mezclamos A ver, esto Quique, poquito. ¿cómo te quedó? A ver. Lo Sí, mejor está de la bien. receta. O Debe, más. debe de quedar un poquito más espeso. Bueno, les muestro ya en casita. ¿me pasé? Un poquito, Quique. Pero no, está bien. De todas maneras no hay ningún problema. Está Esperamos bien. a que repose y... Y que espese, así es. Bueno, ya tenemos ahora nuestra mezcla y aquí vamos a agregarla en un recipiente un poquito más amplio. Les digo, tiene que quedar un poquito más espesa aquí, que pues no pasa nada, aquí que todo se puede solucionar en la Es la primera cocina. vez que yo ando haciendo estas Sí, cosas. no pasa nada, le agregamos más ¿Qué te queso pasa y por total. eso? Porque es primera vez. Vamos a mezclarlo con nuestro surimi finamente picado también. ¿Ok? Lo vamos a mezclar Ah, eso también ya nos va a ayudar a que espese un poquito. ¿verdad? Claro. Exacto, pero la consistencia que quiero realmente es esta. Es como una masa, ¿no? Exactamente. Una pastita. Una pasta. Exactamente. ¿Y con quién? ¿Quién quiere armar los taquitos, chicos? Yo, ¿Quién se le antoja? Gaby Enrique, también. yo como, él los arma yo. ¿Quién me los quiere? como. Tú Perfecto. vas a comer, ¿verdad? Claro que Ya sé voy de a memoria. Por supuesto. Está bien, te voy Muy a consentir hoy, Gaby. Gracias. Ok, Quique, vamos armando los taquitos como si fueran tacos dorados. Vamos a ponerlo al centro y los vamos a ir enrollando. Con esto sí, ¿verdad? Ya, Sí, ¿verdad? por favor,
Quique. Lo que les comentaba allí en casita, si de repente no queremos ponerle chipotle, podemos agregarle también pimiento rojo, pimiento verde. Ah, muy rico. Muy bien rico, sí, muy rico. Ahora, ya que los tenemos así, me adelanté tantito, Quique, Está muy bien. Ay, eres ¿Así de te buen parece? comer. Sí. Sí, está excelente. Los vamos a ir friendo. Ya que estén doraditos, los vamos a cortar en porciones chiquitas, aproximadamente salen 3 de cada taquito, y los vamos a servir con su soya. Y tan, compañeros, eso es todo. Oye, no puede ser tan sencilla esta receta, chef. Algo nos falta, ¿no? Nos faltan, ¡Qué bárbaros! No nos faltan ni siquiera las ganas de comer porque ya las tenemos, la verdad. Esas todos los días. Muy bien. Oye, ¿a poco no con estos eventos que pues ahora van a suceder el fin de semana, deportivos, donde, ¿sabes qué? Más allá de lo que es este tipo de espectáculos, pues son momentos en donde se reúne la familia Sí, y eso está bien de padre. compartir. Y los amigos, entonces, ¿por qué no también ponerse uno el mandil y consentir pues a la gente que vaya a visitarte a la casa, ¿no? Estoy de acuerdo, este fin de semana tendrás Claro. una visita extra, estaré por allá. Que estás muy... Ah, bueno, qué bueno que me avisa, por lo Claro. menos. Para que prepare unos sin picante. Claro, unos sin picante. Sin picante. Muy bien. ¿Me aviento exacto. otro? Sí, ¿verdad? Sí, ¿por qué no? Pues, Eso. si aquí lo que sobra son bocas, Dios mío. Eso sí, y vamos a conocer entonces nuevamente, vamos a repasar los ingredientes Dale. para esta receta. Dale. Vamos a necesitar, ¿qué, Gaby? Así es, 10 tortillas de harina, 500 gramos de queso crema, 20 barras de surimi, un chipotle picado con un poco de su adobo, aceite para freír, salsa de soya y el jugo de 4 limones. Y nada más. Y Ya nada solamente más, y miren vean, Los esto. acompañamos con salsa de soya. Qué Y rico. especialmente preparado por ustedes, chicos. ¡Qué maravilla! Enrique, te quedaron bien lindos esos ¿Verdad rollitos. que sí? Están bien bonitos, la verdad. Sí, muy ricos, muy fáciles.